Muy buenos días, muy buenas tardes, queridas familias del mundo, en el lugar donde se encuentren. Con mucha alegría, la Organización Mundial de la Familia retorna a la habitualidad de sus programas y esta vez, debido a una fecha muy significativa, el 2 de abril, el día de ayer, que por motivos de fuerza mayor nuestro programa fue trasladado para el día de hoy, pero acá presentes con este compromiso de amor por sobre todo. Quería compartir con ustedes la reflexión importantísima de la palabra concienciación. Concienciación implica ponerme consciente, darme cuenta, estar involucrado y hacer en mi emocionalidad, en mi mente, en mi sentir, una aceptación que amplía mis conocimientos, que amplía mi forma de vivir y vincularme. ¿A qué me refiero? El día de ayer, 2 de abril, fue el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Asimismo, el 20 del mes de abril, de marzo, fue el Día Internacional del Síndrome de Down. Estamos ahora reunidos para concienciarnos, para darnos cuenta de que tenemos que construir, porque no la existe en estos momentos, una sociedad inclusiva, una sociedad amorosa. Y cuando hablo de sociedad, estamos hablando primero de la célula de la sociedad, que es la familia. Tenemos que generar estos conocimientos tan importantes que vamos a compartir desde la familia, para que luego en los entornos de educación también esté inmerso esta integridad y esta inclusión de vida a aspectos diferentes del ser humano. Y aquí, progresivamente, se aperturará a las universidades, progresivamente se aperturará a nuestra sociedad, a los centros de labor. La concienciación del Día Mundial por el Síndrome del Autismo, TEA, es fundamental ponerla en contexto porque de cada 100 niños nace uno con TEA. ¿Y qué es el trastorno de autismo y Asperger, que ahora por el DSM-5 se ha considerado como autismo? Son diferentes formas de estar, sentir, percibir, la emocionalidad es diferente, los vínculos son diferentes, el proceso de aprendizaje es diferente. Y para una familia que nace un hijo con TEA, es un gran reto, obviamente un gran dolor. ¿Por qué? Porque el acompañamiento de su desarrollo va a ser diferente, muy retador, mucho más comprometido de estar presentes en su vida para apoyar y direccionar. Enfocarnos en sus capacidades, en la posibilidad de que este niño sea un hermoso adolescente, un joven y un adulto independiente y que construya dentro de esta inclusión, dentro de ese derecho a las oportunidades iguales en un entorno social a nivel mundial. Y vamos a abordar también, dentro de este tema amor, familia, el autismo y la neurodiversidad, el concepto y el entendimiento de qué es neurodiversidad, que es un término acuñado por la socióloga Judy Singer, para entender que hay una biodiversidad neurológica, que es decir, que cada ser humano tiene un cerebro único e irrepetible, tiene procesos diferentes de aprender, de sentir y relacionarse. Eso es fundamental en esta neurodiversidad. Pero existe la neurodivergencia, que viene a ser la condición atípica, fuera de lo general, cosas específicas, neurodivergencia, de formas ya mucho más afianzadas, diferenciales de aprender y relacionarse, y que consiste en tener un trastorno, en este caso del TEA, y dificultad de aprendizaje. Para esto existen muchísimas herramientas y acompañar a nuestros hijos. Esto es fundamental. Y quiero, por favor,
invitar a cada uno de ustedes que ponga en su mente que el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. Y de ti, papá y mamá, depende cuán extraordinario y superdotado tendrá que ser ese niño a futuro. Para abordar el tema con mucho más detalle, quiero darle la bienvenida a nuestra querida doctora María del Carmen desde México y a nuestro querido doctor Eduardo desde Costa Rica. Más inicia este compartir maravilloso en esta mañana preciosa nuestra querida doctora María del Carmen Santos. Es doctora en Ciencias Pedagógicas en Educación Especial, médico especialista en logofonotría, postdoctorado en Restauración Neurológica, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, investigadora de los procesos de educación especial en el lenguaje, miembro de la Organización Mundial de la Familia, representante de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras en México. Querida doctora, bienvenida. Adelante, por favor. ¿Estás en audio? Muchísimas gracias a la doctora Laura Berríos. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Eduardo. Un placer verlos a los dos. Y por supuesto, muchísimas saludos, muchos cariños a todas las familias del mundo que están en la audiencia en estos momentos. Para nosotros es de muchísimo agrado podernos dirigir a toda la familia, podernos dirigir a las propias personas que puedan tener estos tipos de trastornos generalizados del desarrollo, estas condiciones, y que por supuesto puedan ver que hay una esperanza mucho más allá del pasado, sino que tenemos un gran futuro y que hay nuevas perspectivas para el desarrollo. Y por supuesto quiero darle gracias a nuestro Padre Dios, que nos ha permitido estar en esta hora, en este momento y coincidir. Entonces, sean todos bienvenidos. Nosotros vamos a hablar de una forma, no vamos a hablar de una forma científicamente didáctica, como si estuviésemos dando una conferencia, sino que queremos utilizar aquellos términos que todo el que hoy esté escuchando le invite a la abuelita, al tío, al primo, al papá, a la mamá y diga, oigan, hay un tema muy interesante, lo estamos entendiendo. Eso es lo que queremos desde la Organización Mundial de la Familia, dirigida por nuestra doctora Laura Berríos. La doctora hacía alusión en la introducción de la importancia de la prevalencia que hoy está apareciendo en los estudios epidemiológicos a nivel mundial y planteaba que 1 de cada 100, de cada 160 es algo muy aproximado de los niños que nacen ya vienen con una condición de trastorno generalizado del desarrollo. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿es que ahora hay más niños detectados que antes? Sí. ¿Por qué? Porque han influido 3 elementos fundamentales. En primer lugar, pues hemos visto que hay una mayor conciencia de la ampliación de los criterios diagnósticos. Ya es mucho más importante, mucho más sencillo relacionar algunas de las sintomatologías que tienen estos niños. En segundo lugar, hay mejores herramientas diagnósticas que están a la mano del terapista, pero que el terapista lo pone a merced de los padres de familia. Y en tercer lugar, pues hay una mejor comunicación escuela, familia, comunidad y terapista. Y a su vez, todos estos entes tienen una gran relación con el médico especialista que atiende el caso. Esto nos ha llevado a hablar de las características que pueden observar las familias que presentan sus hijos en las primeras etapas del desarrollo. En muchas ocasiones es un trastorno a través de la práctica y de la experiencia de trabajar con padres de familia y con niños autistas, me he dado cuenta que los padres caen en una condición fatal de
de que no quieren aceptar el diagnóstico y se aferran a por qué si su hijo a los 2 años contaba hasta el 20, contaba hasta el 30, tenía 60 palabras incluidas y de pronto hubo un retroceso. Aquí nosotros como especialistas tenemos que saber que debemos dirigir nuestra mirada no solo a evaluar, a diagnosticar y a hacer o interactuar en proyectos de intervención futura, sino la primera línea de atención son los padres. ¿Cómo podemos ayudar a esos padres de familia a través de un equipo multidisciplinar para que los padres del duelo pasen a la aceptación? Y es muy importante este proceso de tránsito del duelo a la aceptación. Mientras el padre está en duelo, rechaza la condición de su hijo, no entiende por qué le ha pasado eso, no sabemos por qué esto sucedió en nuestra familia. Yo quiero saber si es la familia de mi esposo, si es la familia de mi esposa, que el niño heredó esa condición. No es momento, familia, de ponernos a buscar quién o cuáles, sino cómo hacer para nosotros apoyar a nuestro hijo, para aceptar la condición de nuestro hijo y para amarlo y llevarlo a que sea un niño feliz y realizado durante la vida. Y para ello es muy importante conocer qué características presentan estos niños. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto por la edad del niño con el neurólogo pediatra que le corresponda. El neurólogo pediatra sabrá determinar y esperar incluso hasta que el niño tenga 4 o 5 años. Hay todo una funcionabilidad en el área psicomotora de la amígdala prefrontal de la corteza cerebral que tiene que ir desarrollándose paulatinamente, que es lo que nosotros llamamos los sistemas de desarrollo psicomotor, y que por supuesto esto tiene que ver con la psicomotricidad, con la grafomotricidad, con la lateralidad, con la orientación temporoespacial, con lo cerca y lo lejos, con lo arriba y lo abajo. Hay muchas condiciones que tienen núcleos centrales a nivel neurológico que tenemos que esperar que su nivel de maduración sea según la edad que corresponda. Por tanto, no podemos desesperarnos en las primeras etapas que hemos detectado que nuestro hijo tiene problemas para socializarse, problemas en la comunicación, problemas que va a presentar un déficit agravado del desarrollo, que nos estamos percatando que ese déficit agravado del desarrollo es cada vez más profundo, que es cada vez agravante, que va a afectar que nuestro niño se relacione con su propio papá, con su mamá, con su hermanita, con sus abuelos, con el entorno de la familia, con el entorno de la escuela, de sus compañeros de aula. Hay un problema también serio en que ha habido un retardo en el desarrollo del lenguaje oral. Y por tanto, muchas de las palabras que lingüísticamente y que simbólicamente ya el niño tenía codificada a nivel mental, pues la empieza a perder. Y hay un mecanismo de regresión de las funciones cognitivas del lenguaje. También esto va a afectar la imaginación de nuestros niños, va a afectar los procesos de socialización, de planificación. No existe una reciprocidad emocional que siempre corresponda igual, que tipifique la personalidad de ese niño, los estados emocionales, los estados afectivos. Se manifiestan conductas repetitivas. Por ejemplo, también podemos observar en la conducta de nuestro niño ataques de cólera, algo que es muy frecuente en ellos. Tal vez perseverancia hacia un objeto específico, digamos que de mucho juguete, a él le llame la atención pues un
la parte de arriba de un carrito que se rompió y eso es con lo que él ha fijado la actividad y tiene en ese momento los llamados intereses restringidos. También es importante ver que hay momentos en que son muy hiperactivos, hay momentos que son muy tranquilos y hay otros momentos que se muestran agresivos. Con otras personas, con ellos mismos también se pueden autoagredir y por supuesto van a tener posiciones corporales y conductas repetitivas. No quiere decir que esto se dé de la misma manera en todos los niños. Eso depende de la profundidad y del grado de afectación neurológica que pueda existir. Hay también preocupación excesiva por un foco de interés. Por ejemplo, hay niños que le llama la atención el movimiento de los abanicos de techo, que le llama la atención el movimiento del agua, el sonido del agua. ¿Por qué? Porque hay diferentes intereses restringidos en cada uno de ellos en dependencia de la afectación o de la zona supuestamente afectada. Y por supuesto, pues hay una alteración en la interacción de ese niño con otros niños y de la interacción de ese niño hacia y con los juegos simbólicos. Es importante también que muchos padres nos preguntan, bueno, hay una afectación del intelecto, hay una afectación de la inteligencia, pues puede y no haber. De hecho, hemos visto que dentro de los trastornos autísticos o trastornos generalizados del desarrollo, que se habla del autismo y del síndrome de Asperger, pues puede haber diferentes grados o niveles, desde un nivel muy sencillo hasta un nivel más comprometido, en dependencia de las condiciones, de la causa que provocó la alteración. En muchos casos hemos visto y por lo que hemos leído en la literatura, hemos investigado, pues puede estar condicionada esta alteración sobre la base de la falta de oxigenación cerebral en el momento del nacimiento, algún accidente, o sea, hay muchas causas que pueden provocar estas alteraciones y hay otras que realmente se desconocen, o sea que aún la práctica clínica, la práctica terapéutica no nos ha permitido llegar hasta el consentimiento de cuáles serían realmente la causa específica que está provocando hoy digamos, mayor conocimiento del síndrome autístico y cuáles son las causas y cuál es el mecanismo neurobiológico que puede provocarlo. Eso es algo que como yo les decía al inicio, pues la sociedad en estos momentos está muy desarrollada. Las personas han desarrollado y los padres de familia pues un nivel cultural y un nivel lector importante y van a la búsqueda de cuáles son las causas que pueden estar provocando este retroceso que se da en su hijo o las manifestaciones de algunas de las conductas que tipifican algo que se mantiene, que se establece y que en condiciones donde al niño le tratamos de imponer conductas de disciplina, pues ahí nos damos cuenta que no saben cumplir con lo que le hemos requerido. Para estos niños en estos momentos hay mucha variedad de intervenciones. Hay muchos métodos, hay muchos especialistas que han creado sus propios métodos e incluso padres de familia que han abierto instituciones para niños con autismo porque sus hijos han tenido autismo y se han fundamentado en toda el área psicopedagógica para poder desarrollar habilidades comunicativas, habilidades verbales, habilidades en conductas sociales, en destrezas motoras. O sea que hay toda una serie de indicadores que van marcando un desarrollo posterior en la terapia
cognitivo-conductual, en la terapia lingüística, en la terapia logopédica, en la terapia pedagógica. O sea, hay muchos modelos de intervención que pienso que puede ayudar mucho a estos niños. Y en el caso de la ausencia total del lenguaje, pues hay también sistemas de comunicación alternativa que va a permitir que este niño pueda relacionarse con sus padres, con sus compañeros o con también sus iguales en la escuela. Hay todo un conjunto de terapias ocupacionales para ello. Hay terapias psicológicas que están encaminadas a la reducción de la ansiedad, de los estados autodepresivos. Es importante también ver cómo ellos lo podemos estar integrando en la sociedad, pero también en el caso de tener un intelecto conservado, pues también llegan a ser estudiantes de la educación superior. Nosotros tenemos en la universidad nuestra estudiantes con espectro autista que están cursando la educación superior y hemos tenido que establecer cursos de concienciación con los maestros de la universidad, programas donde hemos invitado a los padres de esos estudiantes y además con los propios compañeros de aula de esos estudiantes, que ha permitido que se conozca, que se comprenda, que se divulguen las manifestaciones y que además se divulgue cómo podemos incluir, integrar a esos niños, a esos jóvenes, a la educación superior y de forma general a la vida futura, porque no podemos pensar que hemos tenido un niño autista y que se acabó nuestra felicidad. No, ahí es donde empieza nuestro propósito en la vida. ¿Cómo dar amor? ¿Por qué? Porque la educación especial, porque tener un hijo con alguna discapacidad, con una necesidad educativa especial, como lo decía la Convención de Salamanca en 1994, es una obra de infinito amor y hay que comenzar a dar amor a nuestros hijos sin dejar de reclutar, sin dejar de reducir la sintomatología secundaria que presenta de por sí este trastorno autista. Yo pienso que tanto el síndrome de Asperger como el autismo aún son temáticas que siguen investigándose, perdón. ¿Por qué? Porque hay muchas coincidencias, pero también hay muchas divergencias de los criterios anteriores a los criterios que se han encontrado ahora. ¿Por qué? Porque hay una sociedad más civilizada, porque existen muchos programas abiertos a la información familiar y que hay muchos especialistas que se dedican a recordarle al padre de familia que no hemos llegado al final, que apenas estamos abriendo la puerta y que es responsabilidad de nosotros como padres que ese hijo sea feliz, no avergonzarnos, no cerrarnos porque tenemos un hijo con discapacidad, con un trastorno, con una necesidad educativa especial. No, todos tenemos derecho a disfrutar, todos tenemos derecho a oportunidades, todos tenemos fortalezas de las que podemos impulsar y apoyar a otros. Y esto es muy importante porque los estudiantes pueden llegar a ser estudiantes universitarios o pueden llegar a ser estudiantes de la educación infantil o de la educación regular, pero siempre van a necesitar de la guía, del apoyo, de la observación, de la preocupación constante de los padres de familia por incluir a sus hijos y que estos hijos sean incluidos desde el contexto social, desde el contexto universitario, desde el contexto áulico. O sea que es importante que ellos reconozcan esta situación. Y otra de las cosas que a mí me gustaría abordarle a los padres de familia, muchas veces nos preguntan, doctora, ¿se pueden reparar las neuronas? ¿Qué esperanza tenemos para con nuestros hijos? Sí,
puede, mientras más temprano se detecte este trastorno, mejores son las posibilidades compensatorias y correctivas. Mientras más temprano seamos capaces de incorporar al niño al medio social y de relacionarlo, pues mayores posibilidades tiene ese niño de relacionarse. Y además hay muchos mecanismos de feedback que pueden provocar que las sinapsis a nivel cerebral sean más rápidas, aparezca el reemplazo neuronal y con ello la neuroplasticidad que hoy ha revolucionado el campo de las neurociencias. También es importante que los padres de familia tengan en cuenta que el diagnóstico de sus hijos debe ser un diagnóstico flexible, un diagnóstico dinámico, un diagnóstico que no enclaustre, que no tenga aquel enfoque clínico de que si hoy tuvo la situación de que tiene problemas de estereotipias, toda la vida nos vamos a llevar con eso, sino que ver en qué va avanzando y sobre todo destacar esos avances, reforzarlo, así como la teoría histórico-cultural de Vygotsky. Yo voy a trabajar las necesidades sobre la base de las fortalezas que tenga ese niño, y son niños que tienen mucha fortaleza. Yo les puedo decir que he trabajado con niños que he empezado con ellos de cero y que han adquirido un lenguaje pasivo al 100%, que no lo tienen al 100% activo, pero cuando se estimula ese lenguaje, pues podemos entablar una conversación con ellos. Claro, el tono de voz es apagado, es bajito, pero hay muchas formas, muchas técnicas de decirle, no te escucho. Y sobre todo, en la terapia funcional con estos niños, tenemos que buscar que ese niño haga contacto visual. Es algo que yo también a mis estudiantes de maestría les recalco mucho. Es importante buscar en la terapia un primer contacto, y es el contacto visual, porque a través del contacto visual aparece el resto de los contactos que podemos utilizar con estos niños. Y por supuesto, pues un diagnóstico diferencial en las edades correspondientes, o sea, a partir de los 5 años, 4 años y medio, pues va a crear condiciones muy amplias, muy claras, que no nos va a permitir de ninguna manera tener un solapamiento clínico con otras patologías, porque ya nosotros desde las primeras etapas hemos podido buscar cualquiera de estos términos y patologías asociadas a estos términos. Muchas veces en el intento de tipificar el autismo, pues empezamos a someter al niño a, digamos, a cirugías por ejemplo, de obstrucciones, porque hay obstrucciones en la cavidad timpánica del oído medio, empezamos a drenar líquido, la endolinfa o la perilinfa, entonces buscando la causa de por qué ha pasado esto. Y yo les pido a los padres que no se desesperen. A veces sometemos a nuestros niños a intervenciones quirúrgicas invasivas que no son necesarias y que solamente debemos de tener tiempo, debemos de tener paciencia, debemos amar a nuestros hijos, no privarlo de ningún estímulo ni de ninguna actividad donde estén los demás, sencillamente buscar cuáles son sus fortalezas para que la vivencia de ese niño en un contexto donde hayan otros niños sea una vivencia importante, sea una vivencia que deje huella para el niño, que ese niño sienta que volver allí es de su agrado. Ellos son niños que crean rasgos muy típicos, ellos crean conductas muy repetitivas. Si, por ejemplo, lo acostumbramos, le creamos rutina, no es correcto después de pronto quitársela.
si lo acostumbramos a sacarlo a las 3 de la tarde, a dar una vuelta por el contexto de la comunidad donde vivimos, pues es importante que eso lo tengamos porque el niño se va a ir acostumbrando y les gusta mucho la conducta repetitiva, y cuando esas conductas no se dan, pues pueden venir pues épocas de cólera, de agresión, de hiperactividad. También pueden ser muy sensibles al tacto, o sea, a las texturas. No pueden ser niños que no les guste que lo abracen, que lo besen. También son niños que pensamos que no reaccionan a nuestras conductas, y cuando lo tratamos mal, claro que el niño nos va a responder con una irreverencia. Entonces, siempre tratar de tratarlos con amor, de entenderlo, sin dejar de tener una conducta asistida, una conducta supuestamente impuesta, pero que velemos porque ese niño realmente sea un niño feliz, sea un niño que se adapte, sea un niño que en el futuro pues podamos hacer que él interactúe con el resto de sus compañeros, que se puedan sentir solidarios, que se puedan sentir queridos, porque ellos también sienten cuando los desprecian, cuando no los quieren, y para eso estamos aquí nosotros. Estamos para que los padres se preocupen en primer lugar porque sus hijos sean felices, y para ello lo primero que tenemos que hacer es revisar la bibliografía que existen, que hay muchas bibliografías. También cómo entender como padre el diagnóstico que tiene mi hijo. Otro de los elementos importantes es cómo yo puedo como padre de familia establecer un contacto con el médico que me lo atiende, cómo yo puedo entender las conductas y cómo yo puedo además realizar esas terapias en mi casa para que sea la extensión del especialista. Otra de las cosas que nos debemos preocupar como padres también es cómo vamos a llevar nuestra vida diaria con el niño con autismo. ¿Cuál es la relación que debemos establecer? ¿Cuál es la mejor relación entre la familia y el niño y el contexto de nuestra comunidad? Sobre todo, velar por el desarrollo integral de su hijo, cuidar mucho el sistema educativo a donde el niño asiste, estar relacionado con los padres, conocer que nuestros niños tienen derechos y hacer cumplir esos derechos jurídicos y estar al pendiente de nuestro hijo. Yo digo que no convertirnos en pesimistas y decir, cuando yo no esté, ¿qué será de nuestro hijo? Sino tener fortaleza, pensar que lo que estamos haciendo en el presente va a tener una repercusión en el futuro. Tratar de que los hermanos se involucren también en las terapias conjuntamente con el niño y los padres de familia, para que los niños puedan lograr incluirse no solo en la educación infantil, no solo en la educación secundaria, preuniversitaria, universitaria, sino en la comunidad, en la familia, y que se sientan personas amadas y queridas como el resto. Si algo les quisiera transmitir a toda la familia del mundo es el amor, la confianza en nuestro Creador, y ver que si nosotros hacemos cada una de las partes que nos corresponden como padres de familia, hay muchos especialistas, hay muchas organizaciones como la que dirige nuestra doctora Laura, que está hoy preocupada para que ustedes, papás, sientan orientación en todo momento y que sientan que no están solos. Muchísimas gracias a la Organización Mundial de la Familia, a la doctora Laura Berrío y a mi Padre Dios por habernos permitido compartir un día como hoy con toda la familia del mundo, y tener también la amabilidad de nuestro querido doctor Eduardo, que también lo quiero escuchar con mucho placer, porque sé que tienes una información muy renovada y un discurso muy innovador para estos tiempos. Muchísimas gracias.
Querida doctora Mari Carmen, maravillosa exposición, maravilloso compartir, como lo comentaste desde un inicio, simple, pero entregado desde el amor, entregado desde este compromiso. Y es maravilloso mirar a personas como nuestros queridos miembros de la OMF en este momento, nuestra querida doctora, nuestro querido doctor Eduardo, la entrega de este conocimiento para mejorar la calidad humana, el desarrollo humano y asistir a las personas que los necesiten en cualquier aspecto de su propio desarrollo dentro del ámbito familiar, social, empresarial. Esta es la Organización Mundial de la Familia que se preocupa por todos estos aspectos humanista integral del ser humano. Querida doctora, yo quiero afianzar todo lo que usted compartió de una manera tan maravillosa acerca de la línea diagnóstica. Una línea diagnóstica nos da alcances de entender las necesidades en las que tenemos que trabajar en nuestro hijo, en nuestro miembro de la familia, en el individuo. Una línea diagnóstica no es aquella que encuadra el cerebro de una persona a una aceptación que va a la renuncia y a una resignación. Porque si tomamos en cuenta esta línea diagnóstica como renuncia, resignación, estamos equivocadísimamente condenando al ser humano, condenando al individuo, condenando al hijo. Una línea diagnóstica es un acompañamiento para afianzar las necesidades, como dijo mi querida doctora en este momento, las necesidades en base a las fortalezas. Cada ser humano, en este caso, los niños con TEA, tienen fortalezas, tienen potencialidades y tienen grandes dificultades. Las terapias que son multimodales e incluso para poder, como lo mencionó mi querida doctora, los padres y el entorno familiar aprender para hacer la vida de este niño un constante desarrollo específico, no solamente a nivel psicoterapéutico o con los profesionales adecuados. Hay muchísimo más que podemos aportar y aplicar en nuestro hijo. ¿Para qué? Para que esté en un constante desarrollo, una constante evolución de toda la línea diagnóstica inicial. Y van a ver y comprobar cómo se progresa y cómo este hermoso niño va afianzando su personalidad, sacando sus propias alas para que a futuro sea un adulto independiente. Y aquí va esta preocupación. ¿Qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? De tu hijo cuando tú no estés, va a ser lo que tú estás haciendo en este momento. Lo que tú estás enfocando y trabajando en este momento. Enfócate en sus potencialidades, acompañando sus dificultades, generándole un gran futuro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos a iguales oportunidades e iguales condiciones dentro de la realidad que vamos creando. Y ese papá y mamá, esa es tu responsabilidad. Cuando entras en un proceso de aceptación, ya tu enfoque y tu mirada a tu hijo cambia. Mientras estás en el proceso del duelo, de por qué a mí, por qué a mi hijo, quién es el culpable, qué comí, qué tomé, qué pasó en mi embarazo, cuál es el motivo y el origen, mi querida doctora ya lo comentó, todavía no se sabe si es genético o es ambiental, están los estudios progresivamente, pero dentro de este proceso progresivo ahora hay muchísimos recursos que es fundamental a esta línea diagnóstica temprana, porque si es temprana, la probabilidad de desarrollo y la superación de dificultades sin pensar de que la recuperación va a ser 100%, la recuperación es a un 80% porque ese hilo hermoso del autismo se va a conservar en el sello de ese individuo, porque esa es justamente su neurología individual importante. Cuando tus ojos se van a mirar en aceptación, en amor, amor absoluto incondicional de un acompañamiento importante y compromiso a nivel familiar, social, educativo, ten por seguro que tu hijo va a tener un futuro maravilloso y mejor que cualquier otra persona neurotípica, o sea, la generalidad. Esto es una realidad que después se las voy a compartir. Querido doctor Eduardo, bienvenido, muy buenos días.
agradeciendo su presencia y su compromiso desde el amor. Nuestro querido doctor nos acompaña desde Costa Rica. Él es médico, máster en Administración de Servicios de Salud, coach directivo y liderazgo, neurocoach, neuromentor, diplomado en inteligencia emocional, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, conferencista, escritor, director del programa Cambio Positivo, un programa precioso que siempre está ahí. Ya nos comparte un poquito dentro de este programa que acompaña el desarrollo del ser humano. Colaborador del programa Cambio del Mundo de Personas con Discapacidad, miembro de la Organización Mundial de la Familia y representante de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras en Costa Rica. Querido Eduardo, adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, María del Carmen, por la excelente exposición que hiciste. A través de ese cambio dentro del niño y dentro de las personas con autismo, dentro del espectro autista. Y quiero recalcar esa parte de espectro, porque como bien lo dijo María del Carmen, es un espectro, es todo un abanico de posibilidades diagnósticas y de posibilidades sintomáticas que está dentro de estas personas. También, gracias por la introducción que hiciste al principio, Laura, acerca de lo que era neurodiversidad y neurodivergencia. Muy claro los pusiste hablando de neurodiversidad como aquella forma diferente de pensar, actuar y percibir el mundo de cada uno de nosotros. Ninguna persona lo percibe de la misma manera. Todos lo percibimos totalmente diferentes. Al igual que no hay dos personas iguales, al igual que no hay dos huellas digitales iguales en todos estos 11.000 millones de personas que vemos en el mundo. Así todos pensamos igual, pensamos diferente y nos manejamos diferente. Y está el término de neurodivergencia, en el cual tenemos que entender que son personas que no entran dentro del contexto que nosotros consideramos como lo típico, como bien dijo ahora nuestra querida Laura. Ahora bien, a través de toda esta historia de ese espectro, tenemos que entender que tenemos que empezar a cambiar, no las personas que tienen o padecen este problema, sino más bien nosotros, los que estamos fuera. Nosotros los que estamos fuera de todo ese entorno y empezar a valorar hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Ahora bien, nosotros como seres humanos tenemos que entender que el mundo es amplio, es extendido hacia una potencialidad de cada una de las personas. Y nosotros tenemos la tendencia, emocionalmente, todos los seres humanos, de valorar nuestro mundo alejándonos del dolor o acercándonos al placer. Y la mayor parte de nosotros nos alejamos, tendemos a alejarnos del dolor. Tendemos a pensar que lo mejor es alejarnos de ello en vez de buscar el placer. ¿Por qué recalco este punto? Porque a la hora de interactuar con personas que están dentro del espectro autista, nos preocupamos más por alejarnos del dolor. Bien lo mencionó nuestra querida María Carmen. Empezar a buscar causas, empezar a buscar culpables, empezar a buscar por qué a mí me correspondió esto. Empezar a buscar el por qué tengo que lidiar con esto. Empezar a pensar qué voy a hacer con este niño, cómo lo vamos a llevar adelante. Empezamos a fijarnos en sus limitaciones, en vez de empezar a fijarnos en la adquisición del placer. El placer de ver desarrollar sus posibilidades, de sus habilidades, en el placer de poder aumentar su capacidad de valerse por sí mismo, siempre con ayuda, pero que tenga esa libertad y esa potencialidad. Muchas veces es tanto el temor, y a veces no es tanto el temor a lo que le pase al niño, sino el temor a que nos juzguen, porque estamos con una persona dentro de ese aspecto.
dentro de ese espectro, perdón. Entonces, nos quedamos ahí, alejémonos del dolor, alejémonos de las críticas, alejémonos de las personas nocivas, protejámoslo y encerrémoslo para que nadie lo vea. Y es aquí donde quiero contarles una historia que creo que es muy pertinente a eso y a esa percepción que tenemos los seres humanos del entorno. Resulta que había una mujer que vivía sola con su hijo, y cuando su hijo empezó a crecer, era tanto el temor de que el niño saliera y lo abandonara, que le empezó a decir que si salía, algo malo le iba a pasar. Entonces, que no saliera, que jamás saliera, porque o lo iban a secuestrar, o lo iba a pasar algo malo, lo iban a asaltar, que no tuviera ni siquiera amigos, que siempre tenía que estar con ella para protegerlo. Pasaron los años. Ese niño creció. Cuando ese niño creció y la madre empezó a enfermarse y a sabiendas de que iba a fallecer, lo llamó y le dijo: hijo, necesito que salgas a hacer tu vida, que vivas. Pero le dijo: mami, pero es que si yo salgo, algo malo me va a pasar. Entonces, la madre, sabiendas que iba a morir, le entregó una medallita y le dijo: ten, con esta medallita, nada te va a pasar, puedes salir. La madre murió y este joven nunca salió. Y nunca salió, no porque ya no tuviera miedo de salir y que le hicieran daño, sino que tenía miedo de salir y perder la medallita. Eso es lo que hacemos nosotros a veces cuando tenemos a una persona que tiene algún padecimiento. Y esa es la cosa que tenemos que empezar a modificar. Empecemos a acercarnos al placer, el placer de descubrir el potencial que tienen esas personas. Empecemos a acercarnos al placer de descubrir cómo podemos ayudarlos y estudiar para poder aprender y a aplicarles esa fortaleza. Ahí es donde tenemos que ir. Ahí es donde tenemos que empezar a desarrollarlos. Tenemos que empezar a quitarnos ese estigma de decir la persona autista, el señor diabético, el señor hipertenso, al que vamos todos, al anciano decrépito. No, es una condición en la cual están, pero además de eso tienen otras condiciones que son muy favorables. Y ese es el cambio que tenemos que empezar a hacer en nuestra vida. No es la persona diabética, es el ser humano que tiene una condición de diabetes. No es el niño autista, es el niño que tiene una condición de autismo. No es el anciano que ya no sirve para nada. Es la persona mayor que tiene una experiencia increíble y que ha desarrollado y que nos puede apoyar a salir más adelante. Esas son las características que tenemos que empezar a desarrollar y entender nosotros como seres humanos. Y ese es el mensaje principal que quiero que cada uno de ustedes, amigas y amigos, empecemos a cambiar, empecemos a modificar, empezamos a cambiar nuestra mentalidad, de alejarnos del dolor y empezamos a ver la potencialidad para acercarnos al placer. El placer de vivir, el placer de disfrutar, el placer de estar con las personas que podamos disfrutar, el placer de ver a una persona, como bien lo dijo nuestra querida María del Carmen hace un momento, pueden desarrollarse sus fortalezas, pueden desarrollar sus estructuras. Pero entonces, démosle. Ya es clave en nuestra historia, en nuestra genética, que tenemos plasticidad cerebral, que nuestro cerebro puede desarrollarse a través de los años, que día a día podemos crear nuevas neuronas y podemos crear nuevas conexiones y queremos crear nuevos hábitos. Entonces, empecemos a desarrollarlo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hoy, que nos consideramos dentro de la normalidad, podemos tener algún rasgo del espectro autista? Tal vez muy leve, pero podríamos tenerlo. Y nunca se descubrió porque tal vez nunca hemos tenido la necesidad de manifestarlo. Va desde rasgos muy leves hasta rasgos muy altos. Pero eso no nos hace menos que nadie. Eso no nos limita nuestras capacidades y el desarrollo de lo que hemos logrado. Eso no nos hace que seamos
un grupo aparte. Hace algún tiempo, hace poquito, mi hija de 9 años, en una conferencia conmigo para la Organización Mundial, no, perdón, para Cambiando el Mundo con Personas con Discapacidad, dio una pequeña charla de inclusión dentro de la educación con personas con discapacidad o personas que tuvieran alguna alteración. A mí me sorprendió cuando en medio de la charla, porque nunca me deja que yo le escuche la charla antes de que ella la dé, siempre es de ella. Con 9 años se volvió y dijo, ¿quiénes tienen más discapacidad? ¿Esas personas o nosotros que las juzgamos? Tenemos que empezar a quitarnos el hecho de juzgar a los demás. Tenemos que quitarnos el hecho de empezar a criticar a los demás simplemente porque no se parecen a mí. Nadie se va a parecer a ti, ni tú te vas a parecer a nadie. Nadie tiene tus capacidades, ni tiene tus habilidades, ni tiene las mías. Cuando entendamos eso, haremos una sociedad mucho más homogénea, mucho más amable, mucho más honesta con la vida. Es interesante porque en nuestra sociedad humana nosotros vamos tratando de alcanzar al que corre más rápido, al que es más fuerte, al que tiene mayores habilidades. En el reino animal, el que marca el ritmo son los enfermos y los más ancianos. Los demás se adaptan al ritmo de ellos para ir juntos. Eso era que como sociedad, como humanidad, empecemos a caminar juntos por esta vida. Ese es mi mensaje, mi querida Laura, María del Carmen, y a todos nuestros compañeros de la Organización Mundial de la Familia y de la Organización de Personas con Discapacidad, y para todo el mundo. Empecemos a caminar juntos. Empecemos a caminar juntos de una forma integral de organización. Y dejemos de juzgar y empecemos a crear. Empecemos a acercarnos al placer. Y dejemos el dolor. El dolor siempre va a estar ahí. Laura, el micrófono. Me tocó. Muchísimas gracias. Realmente invitaste a reflexionar ante la sensibilización y el crecimiento de entender y aceptar de que hay diversidad y no juicio. ¿Qué hace el juicio? Ponen una cajita de criterios y no te permite crecer. El juicio daña al otro, condiciona la vida del otro, y los papás estamos a veces equivocados y empezamos a enjuiciar, a criticar a nuestros hijos en vez de fijarnos en sus potencialidades. Me encantó eso que afianzas, que no es el autista, es la persona sin dañar, no se puede tocar el ser, es con esa condición. Y a veces en casa se les dice al hijo, oye, tú eres un irresponsable. No es su conducta es irresponsable, más hay que cuidar el ser. El ser es potencialidad infinita en todos los aspectos, y de quién depende la responsabilidad de hacer crecer y manifestar y desarrollar recursos de esa potencialidad, obviamente de los que somos padres o las personas que están en este vínculo familiar y tienen la responsabilidad de acompañar al niño, a ese ser maravilloso, y siempre basado en este amor incondicional que apertura tu vida a la compasión, a la gratitud, a la aceptación, a la esperanza, a la fe, a la credibilidad, a la confianza. Porque si nos vamos al otro lado, nos vamos al juicio, al temor, al rechazo, a la lucha. Y en este primer lado que acabo de comentar está todo esto que nuestro querido doctor Eduardo acaba de comentarnos, el disfrute de la vida a pesar de las adversidades. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que ejerzan esa libertad, y ahí está un pequeño detalle. Independientemente de la condición que tiene un hijo, si nosotros lo acompañamos con todo lo que necesita y caemos en el error de sobreprotegerlo, no lo estamos preparando para que ejerza su libertad. Estamos limitando su condición de vida. Tenemos que respetar esa potencialidad sin sobreproteger, confiando en sus capacidades, confiando en ellos y enseñándoles a que asuman responsabilidades
dentro de ese ámbito de realidad que se va construyendo. Esto es fundamental, queridos padres, les comparto con muchísimo amor y quiero compartir pantalla en este momento porque lo que les voy a dejar, quiero que lo conserven de manera literal y que cada que necesiten mirar para afianzar su credibilidad, confianza y esperanza, pues le den un poquito de lectura a lo que les comparto en este momento. Permítanme unos segunditos, por favor. ¿Me comentan si se está compartiendo? ¿Se comparte? No. Sí. Sí, ahí está. Pero no está en modo... A ver, voy a salir. No, está en presentación. No está en modo presentación, ¿verdad? Está en... A ver. Oh, okay. Tengo que sacar esta barra. A ver. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Pues bien, se habló en este compartir maravilloso acerca de la neuroplasticidad y esta neuroplasticidad se da día a día. ¿Y cuál es la neuroplasticidad que tienen que afianzar los padres, los compañeros responsables de direccionar la vida de los niños hermosos que están bajo nuestra tutela? Pues trabajar en la aceptación, trabajar en la unidad, trabajar en el respeto al otro, trabajar en la igualdad, en la integración, en la inclusión, en la amistad, en la voluntad, en el reconocimiento, en el amor infinito, en la tolerancia y en la apertura. Y esta neuroplasticidad va a generar en vuestros cerebros a nivel emocional un estado más equilibrado para que también se pueda gestionarse y empezar a vivir y construir una realidad que esté basada en el amor, en la compasión, en la gratitud y en el perdón. ¿Por qué menciono el perdón? Porque yo sé que muchas personas, a falta de conocimientos, negaron a sus hijos la oportunidad de progresar, de tener la asistencia profesional y los guardaron y los sobreprotegieron. Pues bien, a veces el sentimiento de culpa evita de que tengamos apertura a los nuevos recursos, a los nuevos conocimientos y al derecho de ser protagonista de tu vida y poder resignificar lo que ya pasó. Pues bien, esta neuroplasticidad de la que se habló trabaja en todo el cerebro para reconstruir, regenerar, mejorar, reaprender y desaprender. Esta es la base, como lo dijo mi querida doctora Mari Carmen, es uno de los aportes más importantes de la neurociencia porque en base a esto también está la epigenética, que significa que la condición de vida, la salud del ser humano siempre va a mejorar y si hay condiciones genéticas, simplemente estas no se manifiestan. Esta información no solamente es para las personas que están padeciendo algún tipo de diferenciación. ¿Por qué? Porque también los va a proteger de cualquier manifestación psicológica que puede ser comórbida, o sea, secundaria, ansiedad, estrés, depresión, y los va a proteger también de enfermedades fisiológicas, estomacales, más orgánicas. ¿Ok? Y la neurogénesis, que también se mencionó, que es el nacimiento de nuevas neuronas, pero todo esto se va a dar condicionado al programa que se establezca, a la calidad de vida, a la calidad de alimentación y sobre todo a la actividad física. ¿Qué más quiero compartir con ustedes en este momento? De acuerdo a esta neuroplasticidad, cada ser humano tiene la responsabilidad de programar su cerebro. Y en este momento, el ser humano adulto, responsable, el que se da cuenta, tiene que reprogramar ese cerebro con nuevos conocimientos y es responsable de reprogramar, de reconfigurar el cerebro de este niño con autista o con el espectro TEA. Y aquí hay dos conceptos, multiculturalidad e interculturalidad. La multiculturalidad es que cada cual
mantiene la riqueza de su cultura y sus conocimientos de manera aislada, y la interculturalidad se basa en los valores como el respeto a la diversidad y a la integración. Los invito a hacer una conexión de aprendizaje dentro de esta neuroplasticidad, que es el proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano hasta el último día de su existencia, con este concepto de multiculturalidad, que básicamente es la valoración y procesos diferenciales, el aprendizaje cultural, social, familia e inclusión, neurodivergencia, neurodiversidad, condición ser humana integral, derecho a ser feliz y a tener oportunidades iguales. Esto lo voy a leer, por favor. Algunos expertos creen que el autismo puede estar relacionado con la superdotación, ya que algunas de estas personas muestran habilidades sobresalientes en ciertas áreas, especialmente en matemática, música, artes, física o ciencia. ¿Cuál es el aspecto en el que se inclina y las fortalezas del niño autista, de la persona con autismo, para potenciar estos procesos y estas actividades? Hay estudios que revelan que más del 10% de los niños prodigios eran autistas, y se ha sugerido que el autismo y el Asperger están relacionados con el talento. Otras investigaciones han descubierto que el trastorno se asocia con la creatividad, como músicos, artistas, matemáticos, arquitectos. Aunque la mayoría de las personas con autismo y Asperger tienen dificultades para sociabilizar e interactuar con los demás, y esto no ha sido una barrera para ellos, muchos de ellos son altamente inteligentes y creativos. Y aquí les he puesto las citas de los nombres de las personas que son maravillosamente científicos, investigadores, que a través de la historia han salido y son un ejemplo de desarrollo. Albert Einstein. Mary Temple Grandin. ¿Qué hace Mary? Fue diagnosticada con autismo. Se ha convertido en una de las líderes en el campo del autismo. Ha cambiado la forma en que pensamos sobre el autismo y nos ha ayudado a comprender mejor cómo funciona el cerebro y las personas con autismo. Ha escrito varios libros destacando Thinking in Picture y The Autist Brain. Ella dice, el enfoque debería de ser que la enseñanza a personas con autismo les ayuda a adaptarse al mundo social que les rodea, al tiempo que les conserve la esencia que tienen, son incluidos como el autismo, ¿ok? Y que los padres tienen que enfocarse, todo lo que comentamos ahora, en las potencialidades y fortalezas del niño, sin dejar de preocuparse por asistir las partes que requiera reestructurarse a nivel neuronal. Aquí puse a Beethoven, lo conocen, Isaac Newton, Alan Madison, que fue un matemático, lógico, informático. Aquí les dejo, he compartido esto para que ustedes lo puedan disfrutar y leer con calma. Tenemos a Carlos Darwin, Charles Darwin, Anthony Hawkins. Tenemos a Andy Ward, artista, Daniel Ewart, famoso actor, guionista, humorista, que también ha contribuido en todos estos aspectos importantes del entendimiento del Asperger. Tenemos, a Greta Eleanor, activista medioambiental sueca, se ha convertido en una figura central, la movilización juvenil contra el cambio climático y una de las voces más influyentes a nivel mundial, lucha contra el cambio climático, diagnosticada con Asperger, trastornos obsesivo-compulsivo y mutismo selectivo. Tenemos a Elon Riven, este genio fundador de SpaceX, CEO de Tesla, PayPal y fundador de la compañía The Boring Company. Tenemos que trabajar en afianzar con programas específicos multimodales las funciones ejecutivas de nuestros hijos, de acuerdo a la línea diagnóstica. Y aquí mi pregunta es, ¿quién quieres que sea tu hijo? Luego de compartirte esto, te pregunto, ¿quién quieres que sea tu hijo? Querida María del Carmen, por favor, te invito a darles un último mensaje de despedida a nuestra audiencia. Con muchísimo gusto decirle a toda nuestra audiencia que solo el amor engendra la maravilla.
Hermoso, hermoso mensaje. Solo el amor engendra la nueva. Querido doctor Eduardo, adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, María del Carmen. No, el término o el mensaje más importante que podemos llevar es aprendamos a vivir en armonía, aprendamos a vivir sin juicios y disfrutemos de la vida, acerquémonos al placer de la vida. Hermoso. Y yo, queridas familias del mundo, agradezco mucho que nos permitan llegar a ustedes, aperturar esa mente y ese corazón a seguir desarrollando neuroplasticidad, que es fundamental. Familiarícense con esta palabrita que engloba la realidad del ser humano y la capacidad que tiene en su potencialidad de desarrollo. Yo me despido dándoles los 4 pilares del ser humano y los 4 pilares de una familia: amor, compasión, gratitud y perdón. Será hasta nuestro próximo programa. Un gran abrazo con mucho cariño y adiós. Gracias.